sea, que en este caso, Maxi Montilla es la cabeza. No. No. Los funcionarios son la cabeza. Vamos a verla claro. El señor Montilla es una persona que está como coautor Suplidor. al mismo nivel que los funcionarios. Incluso los funcionarios deberían tener mucho más responsabilidad porque ellos eran los garantes de esas empresas. Hablamos en ese caso de Luis de León, por ejemplo. Del señor de León, del señor del Bichara. Carmen, del señor Rubén Bichara y del señor Correa. Ellos cuatro son los principales responsables. Y usted dice que hay mucha gente en la querella. Nosotros no fuimos ni a los comités de compra, porque ahí encontramos los memos internos y deliberaciones donde decían no lo hagan y lo hacían como quiera. El señor Bichara en una comunicación pública dice que él ni hacía proyecto de licitación ni compraba. Falso. El señor Bichara manejaba los proyectos de licitación internacional con fondos de organismos multilaterales y nosotros tenemos los contratos, nosotros tenemos las licitaciones, pero lo más interesante, Rosa, para ya ahí empezar hablando de la evidencia, porque yo creo que lo que la gente tiene que identificar en la casa es cuáles son las evidencias que hay en el caso. En el caso del señor Bichara, en licitaciones públicas internacionales, en un primer momento el señor Montilla no participaba, porque el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, que fue con el que más problemas se presentaron, exigen unos parámetros muy altos para tú poder adjudicarte obra. ¿Qué encontramos ahí? Porque eso es lo importante del señor Bichara. ¿Qué encontramos ahí? Nosotros encontramos unas certificaciones, por ejemplo, ganaba la empresa A y la empresa B. La empresa A y la empresa B tenían que aportar a la CDEE durante el desarrollo del contrato unas certificaciones donde se decía que se le habían comprado ese equipo al señor Montilla. Y nosotros nos preguntábamos en qué parte del pliego había que comprarle a él o había que dar esa certificación. Eso llamó las alarmas. ¿Tú sabes qué fue lo peor, Rosa? Que la empresa A vendía a 100 pesos un producto y la empresa B el mismo producto lo vendía a 300 pesos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque se supone que es el mismo producto. Ya en el año 2019, el señor Montilla licitó un proyecto. Él lo licitó directamente, que no podía, porque ahí tenía una prohibición expresa, porque su hermana era parte del director financiero. Dice el señor Bichara tenía constancia de que el señor Montilla ganaba licitaciones porque él firmaba los contratos con él. Y usted me dice, bueno, pero firmó un contrato tal vez no ilegal. Puede ser, pero el problema era que esos contratos estaban sobrevaluados, no se lo podía otorgar y lo hizo bajo la modalidad de proveedor único también. Rubén Jiménez Bichara alega incluso que hay una unidad dentro de la CDEE, que es la encargada del flujo del financiamiento internacional, porque así lo exigen los organismos internacionales. La unidad ejecutora de proyectos. Y por tanto él se desliga. ¿Qué participación tenía él como vicepresidente ejecutivo de la CDEE? ¿Qué influencia tenía en esa unidad para la toma de decisiones? Eso se va a investigar, pero él fue el que firmó los contratos y firmó los cheques. Nosotros tenemos evidencia de qué papel él tenía, pero eso ya entra ya en el plano de la investigación porque ahí vienen los interrogatorios que estaba diciendo Rosa al principio. Sí es interesante, porque esto fue ya la gota que rebosó el vaso, que un préstamo internacional fue cancelado porque se violentaron los sistemas de compra del Banco Europeo de Inversiones mediante una carta formal de fecha 4 de mayo. Si eso no es una prueba para investigar un caso, dígame usted que es una prueba.